Después que Angie toma el primer bocado, una trabajadora sale corriendo porque cometieron un error. Y nuevamente nos encontramos en un lugar como ese que ven aquí detrás de mí, el barrio chino. Claro, nuevo video, un nuevo país. El primer video lo hicimos en la República Dominicana, que si no te lo has visto lo dejamos por aquí. Y esta vez vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a entrar al barrio chino y vamos a probar todas las comidas que nos encontremos por aquí. Así que abróchate los cinturones y bienvenidos a otra... Este lugar, en donde hoy se encuentra el Chinatown, o sea, barrio chino de La Haya, solía ser un barrio judío. Después de la Segunda Guerra Mundial, este distrito estaba vacío y empobrecido, hasta que el municipio decidió remodelar el distrito. Y desde ese Pato y... Bueno, yo no me voy a comer eso. Esto es como que Shelvin va a hacer el video del año, señores, se lo digo desde ahora. Mira, vamos a mostrarlo primero porque lo importante es que ustedes lo vean. Que ustedes lo vean completamente, miren eso. Eso se llama kimchi. Es un tipo de repollo que está fermentado, pero huele muy fuerte. Eso no es nada, y yo tengo que probar esto ahora, señor. Eso es el pie del cerdo, lo que Shelvin se va a comer. Lo cual está de que, pero yo digo, si usted se come la tripa del cerdo, un pie se lo puede comer. Un dongo que suena más bonito. Usted se puede comer su pie como si fuera un chupa chups. Esto se va con cerdo. Yo creo que está pasable. Ese cuero, yo ese no lo pruebo. No, es un plato frío. Julio, cómaselo. ¿Cuánto Eso grado? es ajo. Picante. Ay, no. Yo no soy bueno para este tipo de video, ¿no? Bueno, tuvimos que salir de una vez porque Don Julio no aguanta comer y probar cosas extrañas, así que ya él tenía ganas de vomitar. Y este fue el primer restaurante que entramos. Ya yo tengo miedo, porque es que ya yo no sé qué me voy a encontrar. ¿Qué será lo próximo? ¿Una culebra? ¿Un rabito de ratones? Vamos a ver qué encontramos por aquí. Bueno, antes de seguir nuestro camino por estos lados, Emily va a mostrarnos cómo se ve el barrio chino de Ámsterdam. Cuando buscas en el Google Maps barrio chino en Ámsterdam, esto es lo que te va a aparecer. Pero no te creas que tú desde que entres vas a encontrar lo que son muchos chinos o muchas tiendas chinas. No, no, no. Se ven 2 o 3. Aquí no hay portones como lo hay en La Haya. En La Haya tú tienes esos portones grandes que prácticamente tú sabías, ok, llegué al barrio chino, llegué a Chinatown. Y aquí no es así. Aquí simplemente ves algunas cosas chinas, algunas calles, algunos letreros y eso es todo. Aunque en Ámsterdam es más difícil decir dónde empieza y dónde termina el barrio chino, sí hay una calle con más negocios chinos que las otras. Y esta se destaca por este templo. Nos encontramos en un templo ahora mismo. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Ya, Que hay tanta gente entrando. Dámelo lento, tú sabes, para ver mejor, porque el templo de las cheras. Se siente así como que si estuviera un poquito en China, ¿eh? Queremos mostrarle cómo se ve el lugar por dentro. Este lugar interesante que entramos es como un templo y donde hay un altar y diferentes figuras. Es un lugar bastante interesante, solamente que no podemos grabar, así que lamentablemente no puedo llevarlos conmigo. Lo que sí podemos hacer es pasar por un lugar en donde venden postres chinos. Vamos a entrar, vamos a comprar algunos de los postres. Sí, postres asiáticos, vamos a ver. O Hong Kong, o Japón. Japanista. El yaña, pero qué rápido. Esto fue express. Ah, wow. Vamos a ver qué es lo que hay. Así mismo. Esto es un postre típico de aquí. Sí, y Está tiene relleno de melón chino. melón chino por dentro, mira. Eso parece azúcar. Totalmente, y se siente azúcar, ¿eh? Azucarado. Está bueno, Emily. Bueno, la macaron. Está bueno, pero no está bien que... Wow, qué rico. Mientras Emily y Angie siguen disfrutando de su postre, vamos a ver si Julio ya está listo para su segundo round. Ya hemos visto diferentes tipos de comidas asiáticas, pero esta es muy interesante porque es comida asiática callejera. Vamos a ver. Y eso es lo que yo llamo verdaderamente una decoración low cost. Mira qué chévere, ¿no? Uno muchas veces no tiene que hacer grandes cosas como para decorar un local original. Pegar cositas y aparentemente como que cada persona
deja una pequeña nota cuando viene. Miren por aquí, parece que alguien vino de Cartagena, Bogotá y Bucaramaigo, creo que dice ahí, no sé, corríjanme los que conocen ese sitio. Bueno, ya llegó nuestro pollo al estilo coreano. Vamos a ver qué tal se ve. Es picante. Tú ves, esto ya se ve mejor. Ya me siento otra vez en casa. Vamos a probar un poquito de este pollo. A ver qué tal sabe. No hay mucho que decir. Pollo frito. Está bien de sabor. Muy bueno. Lo que pica es la salsa. La salsa es como una salsa media agridulce. Y lo interesante es que también tiene como que semilla de sésamo. Y te sirven bastante. Y todo esto vale $4.50. Creo que para un snack así entre dos personas se disfruta bastante. Aparte de la comida de los restaurantes, queremos mostrarte qué tipo de productos puedes encontrar en supermercados chinos. Y también qué fue lo que nos pasó en otro restaurante, por lo cual Emily dice... Ok, casi envenenan a Angie. Pero antes de eso, queremos darle las gracias a Alexandra por su apoyo. De verdad que lo apreciamos. Y así como Alexandra, tú también puedes apoyarnos a través de Super Gracias. Si eres parte de nuestra familia de ruteros y te gustaría ayudarnos a seguir haciendo videos que te informen, te entretengan y claro, a mejorar nuestra calidad, puedes ayudarnos con la cantidad que desees y dejarnos un comentario súper llamativo para que nosotros lo veamos y en nuestro próximo video seguro que te daremos las gracias y te mandaremos saludos. Me parece como que si tuvieran ropa, son ropa, pero son No se ve tan asqueroso. Ay, no se ve rico. Ay, no. Yo lo quiero Se ve probar. como con mucha grasa. Yo verdaderamente no entiendo. Emily come, mira, Emily come mondongo, Emily come tripita, Emily come toda la vaina rara que tú te puedes imaginar, pero cuando tú le hablas de comida china, ella hay que estar... Es que son muy famosos por otras cosas. Ah, sí. Lo que es mañosa, eso es. Pero aunque sea mañosa, algo que sí le gusta a Emily es comprar cosas. Bueno, lo que se puede apreciar en este supermercado son los utensilios de cocinas chinas y también hay productos chinos. Vamos a ver qué nos encontramos. Miren, huevo de codorniz. Yo nunca hubiera visto eso en el supermercado normal. Señores y señoras, encontramos pato chino congelado. Miren. ¿Dónde está el papa? Algo que me llama la atención es que este barrio es completamente diferente al de La Haya. En La Haya parece como que están más concentrados las tiendas asiáticas y aquí no es así. Aquí es como que dice, ya, una variedad que por ejemplo puedes ver es que tienes el hoi tin que está aquí y aquí algo de panqueques, o sea, una variedad completa. Y ya que estamos probando comida en todo este barrio, por decirlo así, no podemos comprar grandes platos, así que vamos a probar cosas pequeñitas. Y veo que aquí tienen algo que es muy común de la comida asiática y es el dim sum. Lo tienen aquí. Dicen que el dim sum está desde los $3.50, así que vamos a ver si podemos pedir un dim sum solamente para probar. Vamos a ver. Uno no es chismoso, pero uno trata como de escuchar lo que dice la gente aquí, pero es imposible. Déjame decirte algo entre tú y yo. Si tú vienes por aquí, no te confíes de tu holandés, porque de los lugares que hemos ido hasta ahora no hablan holandés, solo hablan inglés. Para que practiques el inglés por estos lados, ya tú sabes. Aquí venden lo que es dim sum. Dim sum, yo no soy un experto en esto, pero es como que algo envuelto, como harina rellena, o sea, se cocina como en vapor, no sé, algo así yo entiendo. En caso de que no sea así, explíquenle aquí porque somos nuevos en esto. Tiene diferentes tipos de relleno y hay muchas cosas. Tiene de lo que es camarones, tiene lo que es cerdo, tiene de todo literalmente. Y vamos a ver qué vamos a probar. Bueno, ya llegó lo que vamos a comer. Es un arroz pegajoso o arroz pegado, como se diga en español, no sé. Y pollo y carne. No nos dieron cosas normales, yo no sé comer con esto. Uepa. Esto parece un pastel. Y tampoco se ve muy mal, que digamos. Entonces, vamos a ver qué tiene en el medio. Aquí tiene el pollo, por lo que veo. Tiene una carne que parece como carne molida es. Y tiene ¿qué es eso? ¿Una salchicha? Parece como una salchicha. Vamos a ver. Arroz apatado. No está mal. No está mal, está bien de condimentos, se siente la sal. Mayormente dicen que el arroz chino es bastante desabrido y en ese caso no se siente desabrido. Vamos a seguir probando, pero ya,
Con la cuchara, que es más fácil. Como pueden ver, la variedad de comida que pueden encontrar en estos lugares es inmensa. Si te gusta la gastronomía asiática, literalmente puedes pasar horas en estas calles sin cansarte. Ahora, aunque a mí no me ha gustado todo, hay algo que necesito probar. Una de las cosas más famosas que venden en esta cultura es el ramen. Y es algo que yo personalmente nunca he probado. Así que mientras estoy en este barrio chino, tenemos que encontrar un lugar donde vengan ramen. En lo que encontramos el restaurante de ramen, vamos a mostrarles qué nos pasó en este restaurante de Ámsterdam. Bueno, estamos en un lugar que aparentemente es muy chic. Ellos te traen lo que vas a cocinar aquí. Entonces te ponen las carnes acá, más los vegetales, y tú eres el que va Agregando el y ingrediente. sacas y comes. Aunque la explicación que están dando es bastante buena, no se ilusionen porque como le dijimos antes, solamente vamos a comer algo pequeño y para eso no se necesita este aparato. Algo interesante aquí es cómo tú pides la comida. Bueno, igual que ya hoy en día se usa en muchos restaurantes, uno agarra el teléfono, uno escanea el código que está aquí, ¿verdad? Y entonces en la aplicación, cuando tú entras, tú pones tu nombre. Entonces, como mi nombre comienza con E, aquí aparece E, Emily pidió el gyoza. Bueno, Angie va a pedir caraje. ¿Vieron cómo apareció caraje aquí? Automáticamente. La A de Angie. Bien chévere. Entonces, si Shelvin también pide, aquí aparece todo y todo se suma ya a la cuenta. Vamos a probar el arroz frito con una salsa de vinagre. Sí, desde acá lo puedo leer. Ok. Y por lo visto, Angie tiene mucha dificultad con estos palitos. Te presto mi tenedor. Así que todo lo vamos. Después que Angie toma el primer bocado, una trabajadora sale corriendo porque cometieron un error. Ok, casi envenenan a Angie. Después de que ya la comida tiene como 10 minutos aquí en la mesa, viene el cocinero corriendo a buscar la salsa. Y dice, eso no va con eso, pero casi nos mata. Yo comiendo y dije, wow, qué rico. Esto está caliente. Ahora siguen los dos. Este sí es la salsa. Mira, yo lo sabe hacerlo. Ya que nuestra experiencia en este restaurante no fue tan buena, vamos a ver si nuestro último plato marca la diferencia. Bueno, aquí estamos ya dentro del restaurante donde venden ramen. Estoy muy curioso porque quiero saber cómo sabe, ya que es algo tan famoso que uno lo ve muchas veces en lo que es anime. Eso es parte de la cultura asiática, literalmente. Y por aquí tenemos una famosa bebida, eso se llama bubble tea y viene de Taiwán. Esto está hecho de 3 ingredientes: leche, de té y algo que se llama tapioca, que son como unas bolitas transparentes, bastante raro. Ya yo lo he probado anteriormente y no me gustó, pero puede ser que ahora sí me guste. ¿Por qué? Porque lo personalicé. Este, por ejemplo, está hecho de un sirope de chinola, como le llaman en otros países, de maracuyá. También tiene un topping de mango y la tapioca creo que no tiene sabor, o casi no tiene sabor. Entonces vamos a ver. Está bueno, no está mal. No creo que me lo bebiera todos los días por el precio, porque todo lo que está en ese barrio como que cuesta 4 euros. Sí lo recomiendo, claro, siempre cuando sea maracuyá, sin leche y con un topping de mango. Está bueno. Llegó el ramen. Miren esto, disfruten de esa vista tan hermosa. Tiene huevo, maíz y algunas cosas extras que no me les sé el nombre. Y tiene esta carne, que es el pollo, y lógicamente el ramen. Y lo interesante es que para comerte el ramen, no te dan esto. Uno que está acostumbrado a comer su sopa con una cuchara. Con esto yo sé que el caldo no se puede tomar, así que explíquenme ustedes, ya que tienen más experiencia con esto, si esto se bebe con esto, es el caldo o qué. Sí. Valió la pena dejar este plato para el final porque sin relajo esto es riquísimo. Si te encantó este video, dale like, suscríbete, compártelo. También déjanos saber en los comentarios cuál fue la comida que más te llamó la atención. Así que nos vemos en la próxima ruta.